noches, queridos hermanos. Una alegría poder estar compartiendo con ustedes en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos donde muchos no saben cuándo se va a terminar. Sin embargo, podemos tener este encuentro virtual y poder transmitir la palabra de Dios de esta manera. Así que vamos a orar y poner en manos de Dios este tiempo. Señor, te rogamos que a través de este medio tú puedas obrar para que tu palabra llegue a cada persona y podamos ser edificados, animados y exhortados. Necesitamos oír tu voz. En este tiempo, como nunca, necesitamos oír tu voz. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es acercarnos a los perdidos. Y el ejemplo, por supuesto, es Jesús. Vamos a ver cómo Él se acercó a los perdidos. Dice, por ejemplo, en Lucas, capítulo 7, versículo 14, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Aquí encontramos una escena triste, una mujer que quedaba sola, había perdido a su hijo, y Jesús tuvo compasión de ella, pero dice, y acercándose, tocó el féretro. Claro, había una necesidad, Jesús tenía que acercarse. Otro ejemplo, el de Ananías. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, vino a mí, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora le recobré la vista y lo miré. Aquí encontramos el ejemplo de Ananías que fue a ver a Pablo. Ahora él tenía miedo. Saulo era el que perseguía a los creyentes, los encarcelaba y hasta los mataba. Sin embargo el Señor le habló y Ananías fue. Y dice, y acercándose, tuvo compasión de él y acercándose le tocó y le dio la vista. Un ejemplo más de Jesús. Dice, un leproso le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y entonces Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Ahora, los leprosos eran llamados los intocables. Todos tenían miedo al contagio, una enfermedad terrible. Y Jesús, la verdad, es que no necesitaba tocarlo. ¿Se acuerdan cuando sanó al hijo de ese noble que le dijo, ve, y en el camino, a la distancia, ese muchacho se sanó? Y en otra oportunidad había 10 leprosos y él les dijo, vayan hacia el templo, y en el camino fueron sanados. Jesús no necesitaba tocarlo para sanarlo. Sin embargo, este hombre necesitaba no solo la sanidad física, sino también emocional, porque había sido despreciado toda la vida. ¿Dónde vemos esto? En que ni siquiera se atrevió a pedirle al Señor que lo sana. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme, porque lo más probable, pensaba él, es que no quieras. Nadie quiere tocarme, nadie quiere estar cerca mío. Pero Jesús se dio cuenta que había una necesidad y se acercó para poder tocarlo. Lo que vemos de todos estos casos es que había una necesidad y que la manera de poder llegar al corazón de estas personas era acercándose. ¿Te das cuenta? Porque es la manera de mostrar el amor. Claro, uno puede mandar una carta a lo lejos, pero no puedo mostrar amor a la distancia. Jesús se acercó para mostrar su amor, su compasión, su misericordia. Y entonces hizo lo impensado, tocó al intocable y lo sanó. Y no solo sanó su físico, le mostró su amor, le mostró aceptación. Y este hombre, que quizás por años nadie lo había tocado, recibió el amor del Señor. ¿Te das cuenta? Si nosotros queremos mostrar el amor de Cristo, tenemos que acercarnos a los perdidos. Ahora, Pedro estaba en otra sintonía, ¿no? Y en un momento le dice a Jesús lo siguiente, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo,
Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro se acercó al Señor para decirle: ten compasión de ti mismo. Ahora, así piensa el mundo. Jesús dice: así es como los hombres piensan. Pedro dice: comenzó a reconvenirle. Esta palabra significa exhortarle, pero en su raíz significa aumentar el precio. Le estaba diciendo seguramente: Señor, tú mereces un trono, no una cruz. Comenzó a darle mayor autoestima. Le dijo: Señor, me parece que tenés un problemita acá de baja autoestima. Tenés que quererte un poco más. ¿Cómo vas a ir a una cruz? Ten compasión de ti mismo. Ahora, Jesús, por supuesto, rechazó ese concepto porque era incoherente. Si Él nos ama y si Él tiene compasión por nosotros, pues no hay lugar para la compasión de sí mismo. Y sacamos un principio de acá. Fíjense, la compasión nos acerca, pero la autocompasión nos aleja. ¿Te das cuenta? La compasión de Jesús lo acercó al leproso, lo acercó a ese féretro, de ese muchacho muerto, pero la autocompasión te aleja, te encierra, por temor. No, ¿cómo voy a tocar al leproso? ¿Me puedo contagiar? La autocompasión te aleja. Hoy yo creo que muchos están encerrados, alejados de todo el mundo. Claro, esta pandemia creo que logró eso, alejarnos. Estamos cada uno en su casa, salimos para solamente lo necesario, tenemos que salir cubiertos con esos tapabocas, uno no puede distinguir quién es un ladrón y quién es una persona honesta, están todos con la cara tapada. Ni se nos entiende a veces cuando hablamos, y más que saludar, no nos atrevemos a hacer. La verdad es que toda esta pandemia nos alejó de los perdidos. Pero hay más necesidad que nunca, porque la gente está viviendo en un estado de temor, de ansiedad. Muchos en este tiempo están recurriendo al suicidio. Es impresionante cómo las estadísticas marcan del aumento del suicidio. Muchos están recurriendo a pastillas para tratar de calmar la ansiedad. Ha crecido también la violencia intrafamiliar. Claro, los problemas se han aumentado tremendamente con esta pandemia. Y claro, es difícil buscar ayuda y difícil que alguien se acerque en este tiempo. Pero tenemos que pensar en este principio. La autocompasión nos aleja. Miren, había una mujer llamada Corrie ten Boom. Ella escribió un libro llamado El refugio secreto, hermosísimo libro. Y esta mujer, con una vida extraordinaria, ella con su familia habían escondido judíos en la época de los campos de concentración, pero un día la descubrieron y entonces ella y su hermana Betsy fueron a un campo de concentración. Y cuando ella llegó ahí, claro, su hermana era más enfermiza, más débil. Ella era más fuerte, más grandota. Y entonces se creyó en la obligación de proteger a su hermana. Entonces, en el campo de concentración había que pelear con otras para conseguir la cama que esté en el lugar más caliente, porque los fríos de aquel lugar eran terribles. Así que ella se impuso y consiguió la cama más alejada de la puerta, la que estaba más protegida del frío. Y claro, cuando repartían la comida, las primeras recibían comida caliente, pero las últimas recibían comida fría. Así que ella, que era con un cuerpo grandote, se ponía en la fila y lograba conseguir comida caliente para su hermana. Y así estuvo viviendo un tiempo hasta que se dio cuenta que de esa manera jamás iba a poder hablarle de Cristo a nadie. Porque nadie las quería, porque ella estaba peleando siempre, porque la maldad hizo que ella se proteja y proteja a su hermana.
La autocompasión la alejó del resto. Y entonces ella se dio cuenta y oró al Señor diciendo: Señor, ayúdame a salir del ataúd de mi egoísmo. Fíjate la expresión tremenda, del ataúd de mi egoísmo, para poder hablar de Cristo a los otros. Y entonces al día siguiente vio a una mujer ahí tosiendo y ella la ayudó y le dijo: venga a la cama del fondo, yo le doy mi lugar. Y la mujer la miró diciendo: pero ¿por qué hace esto? Y luego fue a la fila y vio que algunas mujeres estaban al fondo muy débiles. Y entonces las puso adelante de todo en la fila de la comida. Le dije: tomen mi lugar. De pronto las mujeres no podían entender por qué actuaba así. Y entonces ella les comenzó a hablar del amor de Dios. Les pidió perdón por haber actuado mal y les comenzó a compartir del amor de Dios. Y de pronto todo cambió. Ella dijo: en ese momento la vida en el campo de concentración fue distinta. Ya el sufrimiento había quedado a un segundo plano porque la alegría de ver a mujeres llegar a Cristo llenaba mi alma. Y cada noche nos reuníamos a orar y a leer algo de la palabra de Dios. De pronto, dice, el gozo comenzó a inundar el corazón, porque me di cuenta que Dios me puso ahí en ese lugar con un propósito. Pero para eso fue necesario que yo salga del ataúd de mi egoísmo, que deje de tener autocompasión. ¿Sabes? Ella decía: el egoísmo tiene vida propia y se defiende. Y cuando yo quise hacer esto, había una voz dentro mío que decía: pero, Cori, acá hay maldades mucho peores que la tuya. El egoísmo no es tan grave. Después de todo tenés que protegerte y cuidar tu vida y la de tu hermana. Y de pronto esos argumentos me parecían razonables. Pero cuando me di cuenta que mi misión era mostrar el amor de Jesús, entonces dejé el egoísmo a un lado. ¿Sabes? La Biblia nos habla mucho del amor a uno mismo y cómo esto nos aleja. Mira, 2 Timoteo capítulo 3 dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. La palabra griega es philaftos, que es se aman a sí mismos. Y fíjate, muchos hoy están no solamente amándose a sí mismos por el amor natural, sino que aún están influenciados por la psicología que nos dice que tenemos que amarnos y que el problema del hombre es porque no se ama lo suficiente. La Biblia dice todo lo contrario, que el problema es que nos amamos demasiado. Y también está, dice, el amor al dinero, fil arguros. Fil es de donde viene el amor fileo, filial. Pero acá hay gente que ama la plata, el dinero. Y también dice amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sabes? Cuando la persona se ama a sí mismo y ama el dinero y ama los deleites, de pronto no hay lugar para el amor al prójimo. Por eso es necesario entender que hoy en día la psicología dice ámate a ti mismo, pero Jesús enseñó algo diferente. Él enseñó niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. No es odiarme, es dejar de ser el centro de tu vida. Deja de tener autocompasión, deja de tener lástima por ti mismo y acércate al que está necesitando de Cristo. Mira, en Mateo capítulo 24, 25 hay una lista de los eventos que de pronto son como señales de los últimos tiempos. Hay terremotos y hay guerras, pero ¿sabes cuál es el que a mí me asombra más? ¿Cuál es el que más me preocupa de todas esas señales que dice van a ir en aumento? Porque no habla de un terremoto, no habla de una guerra, sino de cosas que van a ir en aumento. ¿Y sabes cuál es la que más me preocupa? La que dice así, fíjate, Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Y en estos tiempos no te tengo que decir cómo la maldad se multiplicó. Y todos tienen miedo de la inseguridad, de los robos. Y entonces el amor de muchos se enfriará. Y pasa lo que le pasa a Cori. Sentimos que nos tenemos que proteger. Y entonces nos cuidamos, nos encerramos, buscamos nuestro bienestar.
Claro, por temor, por temor. Pero fíjate lo que dice 1 Juan. En 1 Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y dice después, el versículo siguiente dice que el que todavía teme no se ha perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera el temor. ¿Te das cuenta? Jesús tuvo temor. Uno dice, ¿dónde? Bueno, en Getsemaní, Marcos dice que él estaba horrorizado, como si hubiera visto algo espantoso. Claro, veía la cruz, veía que iba a cargar el peso del pecado del mundo. Veía que iba a ser hecho maldito y estaba horrorizado, pero el perfecto amor echó fuera el temor. Y entonces fue a la cruz igual. Venció el temor. El amor vence el temor. Ahora, acá dice, en esto se ha perfeccionado también el amor en nosotros. Ahora, el que teme dice, todavía le falta. Todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Pero el que ha sido perfeccionado en el amor, ¿qué hace? Actúa como Jesús. Dice, porque como Él es, así debemos ser nosotros. Y entonces, cuando me doy cuenta que el mandato es que debo amar a los perdidos, entonces debo ser Jesús para ellos. Porque mucha gente no conoce a Jesús, lo conoce de nombre, escuchó de Jesús, pero un Jesús de la religión, un Jesús falso, un Jesús que está ahí todavía clavado en una cruz. El verdadero Jesús que ellos van a ver está en tu vida. Y cuando te acercás a ellos para mostrarles a Jesús, entonces ahí es donde podés impactar sus vidas. Mira, la gente no quiere escuchar del amor de Dios, quiere ver el amor de Dios, quiere experimentar el amor de Dios. Ellos necesitan ver a Jesús en tu vida. Por eso dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ellos necesitan ver a Jesús en tu vida. ¿Y cómo lo van a ver? Bueno, cuando te acercás. Cuando te acercás al que está necesitado para llevarle algo, quizás una canasta de comida. O para acercarte al que está angustiado, para llevarle palabras de esperanza. Para acercarte quizás a ese joven que está encerrado con una depresión terrible, porque se le frustraron todos los planes. Y podés acercarte a su vida para hablarle del amor de Dios, de la esperanza gloriosa, del propósito que puede tener su vida. Te das cuenta, cuando te acercás, les mostrás el amor de Jesús. Mirá, vivimos tiempos donde gente que antes estaba endurecida contra Dios, la verdad que ahora no sabe qué pensar. A mí me impactó mucho, fíjate esta foto, de un hospital en Italia, en Lombardía, donde hubo muchísimos muertos por esta enfermedad. Y un médico cuenta su testimonio. Este doctor dice que era ateo. Claro, dice, yo estudié ciencia y la ciencia me enseñó que tengo que sacar a Dios de la vida, que no hay lugar para Dios en la ciencia. Así que yo me reía hasta de mis padres cuando iban a la iglesia. Y estaba ahí, contento con mi mundo. Pero esto me sacudió, dice. Porque de pronto teníamos que decidir a quién atendíamos para darle vida y a quién mandábamos a la casa a morir. Nos teníamos que poner en el lugar de Dios y esto nos quebrantó. Y estábamos en un estado de desesperación. Hasta 2 de mis compañeros, dice él, murieron por la enfermedad. Y no sabíamos quién iba a ser el próximo. No sabía si me iba a tocar a mí ser el próximo que iba a morir. Y en medio de toda esa desesperación cayó un viejito, 75 años, enfermo, grave, necesitaba atención. Lo pusimos ahí en una cama, comenzamos a atenderlo, pero nos impactó que a pesar de su debilidad y de que le costaba respirar, aún se esforzaba para leerle la Biblia a los que tenía cerca. Y los enfermeros iban cada vez que tenían un tiempo libre porque también querían escuchar la palabra de Dios. Así que dijimos, nosotros también queremos escuchar.
Y dice este doctor, yo fui con un compañero y cada día nos poníamos al lado de él a escuchar a este viejito leernos la palabra de Dios. Y dice, no podíamos creer cómo de pronto pasamos de ser fervientes ateos a fervientes creyentes, porque aceptamos a Cristo en nuestro corazón. De pronto este viejito nos transmitió una paz increíble, una paz que pensábamos que ya no se podía tener. El viejito murió, dice, pero todos le recordamos aquí. Y de pronto, dice él, ahora cada mañana con mi compañero oramos, para que Dios nos dé fuerzas para seguir salvando vidas, pero oramos también para que podamos transmitirle las mismas palabras que nosotros escuchamos, para poder transmitirles paz a las personas que llegan sin esperanza. ¿Te das cuenta? Este testimonio me habla de que es necesario acercarse ahí donde está la necesidad. Mira, Jesús fue y se acercó al leproso, fue y se acercó a ese velorio, ahí donde está la necesidad, porque ahí es donde hay personas que necesitan a Cristo. Uno dice, pero todos necesitan de Cristo, sí, pero muchos no lo reconocen. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. No es que haya sanos, pero el que se cree sano no va al médico. Pero cuando vas ahí a la necesidad, cuando te acercas al perdido. Mira, tenemos que terminar, pero dice Pablo en 1 Corintios 9:16, pero si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Y fíjate cómo sigue, lo voy a leer en la versión de NTV porque lo expresa de una manera muy linda. Dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, y hago todo lo posible por salvar a algunos. Aquí me transmite la pasión de Pablo. ¡Ay de mí si no predico! Necesito hacerlo. No porque es una orden, sino porque hay una pasión en el corazón. Y me hago débil a los débiles, me identifico con ellos. Y me encanta cómo dice esta última parte. Trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible por salvar a algunos. Mira, en este tiempo quizás tenés que acercarte. Quizás acercarte a familiares que quizás hace mucho no los ves. Quizás acercarte a amigos. O quizás a personas ahí en tu barrio que sabes, el hombre se quedó sin trabajo y quizás hay una tremenda necesidad. Quizás acercarte a algunos de tus compañeros, quizás en la facultad, que están desanimados, que quizás están pensando qué van a hacer con su vida porque se les cambiaron los planes, porque el futuro que querían edificar ahora se les derrumbó. A aquellos que quizás han tenido que cerrar su negocio y han perdido todo, años de trabajo y ahora no saben qué hacer. ¿Sabes cuánta gente hay que necesita esperanza? Pero necesitamos acercarnos. No hay otra manera. No hay otra manera de mostrarles el amor de Dios. No hay. Tenemos que buscar, como Pablo dice acá, hago todo lo posible por salvar a algunos. Todo lo posible por salvar a algunos. Yo espero que a través de esta conferencia, de estos mensajes, Dios hable a tu corazón y nos mueva. Nos mueva, porque si el Señor no nos mueve, estaríamos perdiendo una tremenda oportunidad. Porque hoy hay muchos, como ese médico, que antes no hubieran querido saber nada de Dios. Pero ahora no saben. No saben en qué pensar, no saben en qué creer. Ahora se les movió el piso. Ahora todo lo que está pasando en el mundo los ha vuelto otra vez a buscar algo. Y ahí es la oportunidad de dar el mensaje. Mira, yo espero que Dios obre en tu corazón y en mi corazón, porque necesitamos acercarnos a los perdidos. Que Dios te bendiga. Les mando un abrazo y es mi oración que Dios utilice estos recursos, estos mensajes, este breve tiempo juntos, pero que su palabra sea la que
encienda un fuego en el corazón. Dios te bendiga.